Muy bien. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora en este caso ya corresponde ya al periodo denominado la Guerra de los 100 Años, ¿ok? Entonces vamos a entender este episodio ya de la historia, en este caso, ya las últimas etapas de la historia medieval, ¿correcto? Ya, hasta ahí vamos a terminar de revisar. En realidad con ustedes lo que estoy haciendo es una revisión somera, ¿ok? No a profundidad de los primeros, de la primera etapa de la historia universal, ¿ok? Más que todo para que ustedes vayan conociendo, o sea, yo sé que creo que casi nadie en realidad de este grupo siempre han revisado historia del Perú, más que todo, pero no historia universal. Ok, entonces, este más que todo es una pequeña, es como un repaso, o no un repaso, sino una visión un poco rápida de las principales sociedades antiguas y medievales que en este caso se han desarrollado en la humanidad. Obviamente que esta lista es muy incompleta, en realidad no, si tendríamos, o sea, no me alcanzaría en este caso la sesión. Pero igual en este caso he tratado de darles un compendio de lo principal, ¿ok? Entonces, el último episodio que vamos a ver en este año es la Guerra de los Yo voy Cien. a poner un rato mi cámara ya. Dime. Voy a poner un rato mi cámara. Ok, ya, bacán. Entonces, es un conflicto que surgió a mediados del siglo, de, de- ya, entre los siglos más o menos 14 y 15, ya, entre los años 1337 a 1453, con la participación prácticamente de manera estelar de Francia e Inglaterra. La larga duración de este conflicto se explica por el gran poderío de los ingleses. A ver, José Miguel, por favor, poner tu cámara. Y en este caso, por un lado, y la resistencia de los franceses por el otro lado. Esta fue una gran primera guerra europea que provocó profundos cambios en la vida tanto económica, social, política de Europa Occidental. El reino de Francia fue apoyado por los reinos de Escocia, Bohemia, Castilla y el papado de Aviñón. En cuanto a Inglaterra, tuvo aliados a las ciudades de Flandes, los reinos alemanes y a Portugal. La cuestión dinástica que desencadenó esta llamada Guerra de los 100 Años sobrepasó el carácter feudal de las rivalidades político-militares de la Edad Media y marcó el contenido de futuros enfrentamientos entre las grandes monarquías europeas. La Guerra de los 100 Años duró exactamente 116 años, aunque hubo largos periodos de alto al fuego, treguas y paz por motivos económicos, políticos y por la peste negra que ocurrió por esos años, ¿no? Que hemos visto en la sesión pasada. Eh, Ahora, ¿cuáles fueron las causas de este conflicto, no? Eh, Como hemos dicho, una de las cosas fue la constante serie de conflictos armados entre los reyes de Francia e Inglaterra que duraron en realidad 116 años, es decir, 61 años de guerra y 55 de tregua. Esta guerra fue de origen puramente sucesorio, o sea, en este caso, para poder terminar los sucesores de los reyes que estaban actualmente en ese momento en el poder. ¿Ya? Y también tuvo su origen feudal, pues su propósito no era otro que definir quién de la rama de los Capeto, extinta en el año 1328, los Valois o los Plantagenets, eran los que en este caso iban a asumir el cargo, ¿ok? Y también se tendría que decir quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses tenían en territorio francés desde el año 1154, debido en este caso al ascenso en el trono de Enrique Plantagenet, conde de Anjou, y casado con, en este caso, Leonor de Aquitania. La posesión de vastas comarcas de Francia por la corona inglesa
fue lo que obligó en este caso a Francia a unificar su territorio y acabar con el feudalismo, expulsando de esa manera a los ingleses. Además, Inglaterra necesitaba de sus dominios continentales que le proporcionaban recursos para su economía. Tuvo implicaciones internacionales con la participación de Castilla. Castilla era un reino surgido en este caso en la península ibérica. Finalmente, y después de innumerables avatares, se saldó con una victoria francesa y la retirada inglesa del continente. Es decir, para más o menos poder explicar esta parte que les acabo de hablar, ya había en este caso una serie de dudas debido en este caso a quién tomaría la sucesión del cargo de rey, ¿ok? Tanto en Francia como en este caso en Inglaterra. Además, en este caso, una vez que se definió en, eh, los cargos en Francia, resultó el conflicto sobre las posesiones inglesas en territorio francés. ¿Ok? Entonces, al surgir este conflicto, ya, eh, más que todo por la decisión francesa de prácticamente ya acabar con el feudalismo, es en este caso donde los ingleses en este caso, eh, ¿no? Luchan por mantener sus territorios en el continente. Recordemos que Inglaterra, en este caso, es una isla, no está dentro del continente europeo, ¿ok? Entonces, ellos querían mantener sus posesiones dentro del continente para que de esa manera poder seguir, en este caso, recibiendo los recursos de la misma. Y esto en este caso a Francia no le convenía. Por eso que Francia estaba determinada a acabar con el sistema feudal y en este caso expulsar a los ingleses de su territorio, ¿no? Y también en este conflicto, en este caso participaron otros reinos externos a Francia y a Inglaterra. Eh, ¿Cómo se desarrolló el conflicto? Hubo un primer periodo, ¿no? En donde en este caso se obtuvo como resultado la victoria inglesa. Se inició cuando Felipe VI reclamaba en este caso el territorio de Guyena en el año de 1337 y Eduardo III de Inglaterra reivindica la corona francesa. Esta etapa concluyó después de una sangrienta guerra con la paz de Brittigny en 1360, en cuya virtud Eduardo III renuncia a la corona francesa a cambio de propiedades en los territorios de Calais y también del sur del río Loira. En el segundo periodo, el triunfo fue francés. Carlos V, después de asegurar la paz interna de Francia, inició la guerra contra los ingleses, logrando recuperar casi todos los territorios cedidos en la paz de Bretton. Y en el tercer periodo, el triunfo fue inglés. Enrique V de Inglaterra reinició las hostilidades contra Carlos VI de Francia, a quien venció y obligó a firmar el Tratado de Troyes en 1420, por el cual reconocía como heredero del trono francés a Enrique V, que se había convertido en su yerno por haber contraído matrimonio con Catalina, hija del rey francés. En el cuarto periodo, un personaje que resaltó en esta etapa fue Juana de Arco. A los 2 años del Tratado de Troyes, habían muerto los reyes firmantes. Entonces la corona de Francia e Inglaterra recayó en Enrique VI. Pero el problema era que Enrique VI era en ese entonces un niño de 1 año, hijo de la princesa Catalina, hija del rey de Francia, y de Enrique V de Inglaterra. Los franceses, imbuidos de sentimiento nacionalista, proclamaron rey a Carlos VII, hermano de Catalina, y prosiguieron la lucha por la liberación de Francia. Cuando los franceses estaban siendo derrotados,
surgió la figura de Juana de Arco, mujer analfabeta que no obstante su origen humilde, era dueña de una inquebrantable fe cristiana y de una probada lealtad al rey. Ella, al mando de un pequeño ejército, venció a los ingleses en el sitio de Orleans en 1429. Este acontecimiento exaltó el espíritu nacionalista de los franceses, al mismo tiempo que engendró la envidia de los borgoñeses, quienes apresaron a la heroína y la entregaron a los ingleses. Estos la acusaron de hechicería y herejía, por lo que fue sometida a la pena de la hoguera en la ciudad de Rouen en el año de 1430. La guerra de liberación, iniciada por Juana de Arco, continuó exitosamente. En el año 1453, solo les quedaba a los ingleses el puerto de Calais, que definitivamente lo perderían. En Inglaterra, el rey Enrique VI, luego de las derrotas en Francia, las grandes familias de la Casa de los Yorks disputan dando origen a la Guerra de las Dos Rosas. O sea, la derrota inglesa en esta Guerra de los 100 años provoca una especie de guerra civil dentro del territorio inglés, ¿no? Dando lugar en ese caso a la llamada Guerra de las Dos Rosas en el año de 1455. Los partidarios del rey, la casa Lancaster, que era representada por la Rosa Roja, y los opositores a la casa del rey, que era la casa de los York, quienes eran representados por la Rosa Blanca. Por eso que esta guerra se denominó la Guerra de las Dos Rosas. Ya, en esta guerra duró 30 años. Al final se ciñó con la corona Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, quien se adueñó de los bienes de muchos nobles desaparecidos y para afianzar el dominio en toda Inglaterra, se casó con Isabel, quien era en este caso pertenecía a la casa rival de los York. Consecuencias, en este caso, políticas, la unificación de los Países Bajos, ¿no? Eran en ese entonces conocidos como los reinos de los Flandes, ¿ok? La hegemonía marítima de Castilla, la consolidación de la monarquía, especialmente en Inglaterra y en Francia, de esa manera abandonaban sus políticas medievales. El largo periodo de guerras dejó muy debilitada a la nobleza francesa, ya que a medida de que los nobles iban muriendo, sus feudos iban pasando a dominio del rey, debilitando de esa manera al sistema feudal. La definitiva unidad nacional y política en Inglaterra y en Francia. La Guerra de los 100 años contribuyó al afianzamiento del poder de la dinastía de los Valois en Francia, con el apoyo de la burguesía, fortaleciendo así el poder real francés, allanando el camino para las llamadas monarquías absolutistas, que van a ser pues protagonistas, ¿no? De, en este caso, el fin de la era medieval y el inicio de la era moderna. Consecuencias económicas, los conflictos normalmente siempre dejan miles de muertos en ambos bandos y la devastación sin precedentes de los territorios y la paralización de la producción agrícola en Francia. En cuanto a sus consecuencias militares, se reemplazó la caballería medieval por la infantería, es decir, instrumentos, ¿no? Militares. La aparición de la artillería, todo tipo de armas de fuego, y el reclutamiento de mercenarios y la aparición de, en este caso, el ejército profesional, ¿no? Se fue profesionalizando, en este caso, los ejércitos, ¿ok? Entonces, ¿ok? Para hacer un resumen, ¿ok? Si tenemos que hablar de la guerra de los 100 años, es en este caso una serie de conflictos engendrados entre las monarquías de Francia e Inglaterra, ¿ok? Básicamente, en ese caso, por eh, se originó por la disputa de territorios, ¿ya? En este caso, territorio que pertenecían a los ingleses y que estaban en territorio francés, ¿ok?
En esta guerra, ¿no? En cuanto a las causas, podemos ver de que eran de origen sucesorio, ya, porque había que definir quiénes iban a suceder en el cargo a los reyes, ¿no? Y también de origen feudal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese caso se tenía que definir, ¿no? ¿Quién sucedería a la rama principal de los Capeto, ¿no? Extinta, como habíamos dicho, en el año 1328. O bien eran los Valois, o bien eran los Plantagenets, ¿no? ¿Y quién controlaría las posesiones de los monarcas ingleses en territorio francés? O sea, ahí estaba la disputa, ¿ok? ¿No? ¿Quién iba a suceder? ¿Qué rama, en este caso, de la nobleza iba a suceder en Francia? Eh, Ahora, debido al ascenso, en este caso, del trono inglés de Enrique Plantagenet, perdón, conde de Anjou y casado con Leonor de Aquitania, la posesión de vastas comarcas de Francia por la corona inglesa fue lo que obligó, en este caso, a Francia a unificar su territorio y a expulsar y acabar con el feudalismo. Es decir, en Francia la incógnita era, ¿con qué dinastía nos vamos? Ahora, los Plantagenets eran, en este caso, también una dinastía inglesa. Entonces, si en Inglaterra ya había en este caso asumido el cargo de Enrique Plantagenet, ¿no? Entonces, eh, esto generó un conflicto en Francia, porque decían, si los Plantagenet también en este caso toman la posesión de Francia, ya no seríamos en este caso, seríamos absorbidos por los ingleses. Y eso generó un sentimiento nacionalista, ¿no? En este caso, en los habitantes del territorio francés. Por eso era la necesidad de unificar su territorio y expulsar, en este caso, a los ingleses, además de acabar con el feudalismo. ¿Por qué? Porque el feudalismo hacía que las posesiones inglesas se mantuvieran en el territorio francés, ¿no? Y se desarrolló diferentes conflictos, hubo tres tipos de periodos. En el primero, en este caso, con triunfo inglés, en el segundo, con un triunfo francés, y en el tercero, también en este caso, se volvió a imponer la fuerza inglesa. Y en el cuarto periodo ya fue un periodo prácticamente podemos decir, de un periodo bisagra, porque aparece la figura de Juana de Arco, que de alguna manera refuerza nuevamente el nacionalismo francés, ¿no? Una vez que los ingleses terminan siendo expulsados del territorio continental, ¿no? En la propia Inglaterra comienza una guerra civil denominada la Guerra de las Dos Rosas. ¿Por qué? Porque en este caso ambos bandos, ¿ya? Eran de casas cuyos símbolos eran una rosa. La rosa roja, en este caso representaba a los partidarios del rey, la casa Lancaster. Y la rosa blanca a los, en este caso, opositores al rey, quienes eran, en este caso, los de la casa de York. Franquito, abre la puerta. Abre la puerta. Esta guerra, en este caso, duró unos 30 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí lo que corresponde a la guerra de los 100 años. ¿Ok? Entonces, no, vamos a entrar en un breve receso de 5 minutos y volvemos con el repaso correspondiente. Chao, chao. Ya.